Muy buenas noches. Entonces, reanudamos para esta semana con toda pilera. Entonces, Andrés está por ahí. Andrés, bueno, Felipe Galeano. No está. Sí, sí está. Sí, señora, acá estoy. ¿Cómo estás? Sí, de los primeros. Ajá. Gerson, Aquí estoy, profe. ah, Víctor Alfonso, Víctor Blanco. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bien, profesor, ¿cómo está? Bien, afortunadamente, sí, señor. Camila, Bien. cada rato se me cae. Tiene como que problemas de conexión, Sí, pero sí ha estado. sí, cada rato entra y vuelve y sale. Emanuel, ¿estás por aquí, no? Sí, hola, señora, acá estoy. Listo, ok. Cristina volvió a entrar también. Ok. Luis David no está todavía. Osquitar Salazar por allá. Señora, Magda no está todavía. Valeria no está todavía. Feliz noche, profe, ¿me escucha? Sí, señora, ya te escuché. Que te hemos visto entrar y salir. Lo Por que pasa es que teléfono. tengo un problema de conexión y estoy muy triste por eso. Ay, claro. Desde la primera clase estoy que, mejor dicho, no he podido comunicarme muy bien. Ah, caramba. Toca reclamar un poquito a ver qué es lo que nos están pidiendo de subida y de bajada en cuanto al internet y qué fue lo que contrataste y todo eso. Y pues el recurso, pues ver las clases, porque si te sales pierdes obviamente el hilo de la circunstancia. Bueno, muy bien. Entonces voy a empezar aquí a compartir pantalla. Am, mientras tanto, yo me imagino que irán entrando poco a poco. Listo, porque se me hace por aquí, se me adelanta. Bueno, listo. Entonces, yo creo que muy bien. Empezamos a ver el isoberón la vez pasada, ¿no? ¿Sí o no? No, no. no, señora. Ok, está. A Eliseo Verón lo hablamos, pero de muy superficialmente hablaste casi al final de la clase de Verón. Bueno, ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces a ver si esto se puede ver en modo presentación. ¿Ya lo están viendo? Sí, señora. Señora. Bueno, muy bien. Entonces, Eliseo Verón es argentino, nace en Buenos Aires en 1935 y fallece en el 2014, o sea, casi recientemente. Estudió filosofía, estudió semiología y hace unos aportes muy, pero muy importantes desde su teoría. Fue compañero de otro de los teóricos que se llama Roland Barthes. Y él es el creador de una teoría que se llama el discurso social. Entonces, obviamente es un análisis completamente semiológico anclado en los temas de discurso. Entonces, él lo que propone es construir una teoría que explique el discurso de la sociedad. ¿Qué es el discurso de la sociedad? Pues lo que la sociedad tiene para decir, pero lo que la sociedad transmite por sí misma, por todo ese contexto, por todo ese significado y significante que tienen sus situaciones propias, digamos, de carácter social. De alguna forma, pues quería aclarar cómo es ese proceso de recepción de la comunicación y además quiso añadirle un ingrediente adicional y es hablar de la circulación social. Entonces, en todo este planteamiento que él hace, le da una gran fuerza al tema de la dimensión discursiva. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante para poder establecer aquí situaciones. Entonces ya habíamos visto que Saussure, que es el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure,
Ferdinand se centra solo en situaciones propias de estructuración de lengua. Sin embargo, igual, Eliseo Verón quería aportar en el tema de la teoría, pero desde el discurso que es como esa manifestación que tiene la sociedad por sí misma, de explicar y de caer en el significado y en el significante, mostrando lo que realmente es esa sociedad, ese grupo social, mostrar sus acuerdos, mostrar todo lo que en sí mismo tiene esa sociedad y que habla por ella, pero no exactamente desde la estructura lingüística, sino de la presencia del signo en la sociedad. Entonces, el signo aparece en la sociedad, eso es lo que se llama semiosis. Y pues Eliseo Verón lo que plantea en este estudio es un modelo binario. ¿Y por qué un modelo binario? Dice que, bueno, digamos que Saussure plantea el modelo binario. Toda esa estructuración de lengua está a partir de significado y significante. La gran diferencia que hay con Eliseo Verón Ternario. es que es ternario. Entonces, ¿qué pasa? Pega otro. A nivel de pensamiento, digamos que es un modelo dual porque de todas maneras está presente el significado y el significante. Quiere decir que cada persona tiene una experiencia, cada persona construye su realidad y si cada persona construye su realidad, adicionalmente ese grupo social va a construir una realidad. ¿En torno a qué? En torno a sus acuerdos, en torno a lo que son esas manifestaciones propias de cultura y la sociedad habla por sí misma. Sin embargo, se piensa que a nivel de pensamiento es ternario. ¿Por qué es ternario? Porque actúan el interpretante, que ya aparece en esta condición, eso no aparece en los estudios de Ferdinando Saussure, pero en los de Eliseo Verón, sí. Aparece el interpretante es el sujeto, el que hace posible y dentro de sí actúan esas condiciones de significado y significante. Entonces está el interpretante, que es uno mismo, el signo y el objeto de estudio. Entonces, por eso es que se llama que a nivel de pensamiento es ternario. ¿Por qué razón? Pues porque aparece el interpretante, se hace presente el signo y se hace presente el objeto de estudio. O sea que la figura que aparece, además del significado y significante que tenía Saussure, es solamente el interpretante para, para, para Verón, ¿sí? Bueno, Ferdinand de Saussure ancla todo en significado y significante porque la estructuración de la lengua se dice que tiene un significado que es el que encontramos en el diccionario, encontramos en que de todas maneras pues hace sentido desde el punto de vista que hay un acuerdo previo, pero lo que hace particular a esos hablantes, obviamente es su condición de pensamiento y su condición, digamos, de apropiación de toda su realidad. ¿Sí? En este caso, se parece y no se parece. En este caso, Liceo Verón lo que está diciendo es, hey, es muy importante considerar que no se puede mirar al interpretante de manera automática. El interpretante es absolutamente fundamental para la interpretación, porque el sujeto, el que está dentro de estos procesos sociales, es el que vive su realidad y el que construye su realidad. Entonces, por eso dice que es un modelo terciario a nivel de pensamiento. En primer lugar, pues está basado en una cultura de lengua que sugiere, se sugiere, digamos, como parte de todo esto, que es el modelo de estudio lingüístico, ¿sí? Nosotros identificábamos la palabra parse, identificamos la palabra parse como derivado de aparcero y que de todas maneras se convierte en un término muy, pero muy colombiano que no solamente es asumido por el diccionario, es asumido por la RAE, sino que de alguna forma hay estudios de cómo funciona esa palabra
dentro de nuestro lenguaje y entonces ese sería el significado. El significante son esas cosas que nosotros podemos construir alrededor de, como cuando revisamos la lectura, que creo que eso lo hicimos en la clase anterior, y entonces pues evocamos una zona en particular o varias zonas en particular, donde está incluido también Cali, donde está incluido Bogotá, pero específicamente la zona de Medellín. Y culturalmente empezamos a identificar que esa palabra surge en un momento en el que se le estaba dando connotación al amigo, pero eso es utilizado como un lenguaje de las comunas, o sea, es un lenguaje de carácter barrial, es un lenguaje que no lo hablarían o una forma de llamarse que no lo hablarían en el poblado. Sin embargo, cuando un cantante como Juan asume que la palabra es idéntica a su sociedad, o sea, identidad, idéntico, identifica, todos vienen de la misma fuente. Pensamos que el concepto empieza a universalizarse. Entonces ahí es cuando los estudios empiezan a ser, digamos, importantes para leer lo que después va a hacer Verón, que es leer justamente ese discurso. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que como idea está decantado más allá del concepto? Está más allá de la palabra y que tiene un significado de carácter social. También forma parte de este concepto el modelo anglosajón, que estudia la semiótica, que amplía el fenómeno más allá de la producción del mensaje hecha por el ser social, que es lo que estaba acabando de decir. Como tercer punto, entonces, podemos plantear que se suponen tres miradas, ¿sí? Entonces, esta teoría que surge hacia los años 70, uno normalmente debe revisar como contexto dónde está, quién es el autor. Por eso es que nosotros revisamos los contextos de manera previa. ¿Qué pasaba en los años 70 en Argentina? En ese momento estaba específicamente, creo, o entrando o en pleno el gobierno de Videla. Era un gobierno de opresión, Dictatorial, sí. dictatorial hasta el final. De ahí salimos con esta película de La Noche de los La Lápices. noche de los La noche de los lápices, lápices. Sí. Exactamente, justamente. Garaje Olimpo y demás. Exactamente, una sociedad completamente apabullada por el régimen, también muy contestataria desde el punto de vista que pues no se querían calar a los milicos y los milicos pues hicieron de las suyas y por eso es que los desaparecen y por eso pasan tantas cosas. Eso más o menos puede ser como la característica siempre de un gobierno militar. Entonces, si Verón estaba en ese momento, si alguien de pronto me puede echar una buscadita por Google, ¿qué pasaba hacia los años 70 en Argentina? Uno puede medio ponerse en los pantalones de Liceo Verón y ver por qué para él es tan importante hacer un estudio que recaiga sobre el discurso en la sociedad, sobre el discurso social. Dice adicionalmente que primero, es un modelo que es autónomo respecto de la lingüística. Ya sabemos que la lingüística lo que hace es una estructuración de lengua, es decir, cuidar gramaticalmente, cuidar a nivel de sintaxis, cuidar a nivel de estilo, utilizar la palabra correcta, con la escritura correcta, con la ortografía correcta. Pero no era eso. Es totalmente autónomo respecto de la lingüística. O sea, lo que sí va a mirar es obviamente qué es lo que se dice y cómo está establecido ese discurso, ese lenguaje, pero como manifestación de la sociedad, no como estructura lingüística. El segundo aspecto dice, abre la posibilidad a un pensamiento ternario que incluye el punto de vista del intérprete. Por eso es que cuando se dice que a nivel de pensamiento es de modelo ternario, en ese momento encontramos que el interpretante o el intérprete juega un papel importantísimo. Porque yo creo que en Argentina una cosa eran los militares y otra cosa eran los jóvenes. Entonces, cada uno piensa desde su ángulo, cada uno piensa desde su realidad y todos tenemos algo que decir. Entonces,
o protestábamos. Por ejemplo, la misma Mercedes Sosa sale de Argentina por esas épocas y ella es completamente vetada y ella tiene que exiliarse, y lo mismo le pasa a una gran cantidad de cantautores, porque en Argentina pues había muchos cantautores y ha sido específicamente, digamos que Argentina tiene muy fuerte, muy arraigado el tema del tango, pero el tema del tango no es tanto como el tema del folclore. El folclore que fue, digamos, el escenario para que la protesta se diera. Eso es parte del discurso, eso es parte del discurso de la sociedad, parte de lo que había que decir. Y entonces a los artistas, a los cantantes, a los cantautores los empiezan a vetar y ellos tienen que salir, porque si no, pues obviamente los iban a matar. Sí, no me acuerdo si había uno que se llamaba Víctor Jara, que también creo, o era de Chile, es que ahí tengo una confusión, que Ah, era cantautor y tocaba la guitarra, y la dictadura, creo que fue la chilena, sí, le cortó las manos precisamente porque era el medio de expresarse. imagínate, exactamente. Ujú. Por esa época salieron todos, o sea, en Argentina había muchísimos grupos, estaban los cantantes. Piero era de esa época, profe. Sí, Piero es de los años 70. Piero también sale, ¿no? Piero también sale porque él tiene una canción, la de los americanos, que pues fue como su primera presentación ahí como medio revoltosa, Protestante. sí, como medio revoltosa. Pero Piero es de esa época y Piero tiene que salir del país, porque, es decir, yo creo que todavía, o sea, él siente el peso, él vive en Colombia y él siente que él no puede volver a Argentina y fue sentenciado a muerte y bueno, uno le busca la historia a Piero y ahí está exactamente con sus problemas de los años 70. Estaban los cantores de Quillahuasi, estaban las Voces Blancas, el Quinteto Tiempo, estaba, bueno, una serie de artistas que siempre desde el folclore argentino lo que hicieron fue utilizar toda esa problemática de carácter social para poder hacer una protesta musical. Adelante, Andrés, que levantaste tu mano. No, aquí que ya encontré lo que sucedió en los años 70 en Argentina. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, el terrorismo del Estado de Argentina en las décadas de 1970 a 1980 fue un periodo de terrorismo del Estado, llevando a cabo en el país que culminó con la última década cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que gobernó desde el 24 de marzo del 76 hasta la restauración de la democracia en el 83. Como parte de la Operación Cóndor, durante este tiempo el Estado llevó adelante una política de represión ilegal, ilegal y violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, Apariciones. desaparición forzada, manipulación de la información y demás formas de terrorismo. Eso era ese gobierno militar. Y todos pues prácticamente salieron. Y entonces por ahí decían, el último que apague la luz. Y fue como poco a poco, eh, digamos, la producción musical de esta gente es muy fuerte. En Sí, sí, Argentina, sí. para el tango se utiliza el lunfardo, pero en el folclore no. Por ejemplo, Facundo Cabral es de esa época. Me Es que yo encanta. creo que en esas vertientes musicales, lo que fue Chile y Argentina, en esos tiempos la batuta fue muy grande precisamente por las problemáticas. Por el tema protesta, ¿no? Exacto. Y sí, Víctor Jara era chileno. Sí. Yo creí que era el papá de Paula Jara. Ah, no. Ah, miren, por ejemplo, Facundo Cabral muere en Ciudad de Guatemala. Ah, No, me dolió lo de Facundo. sí. Dice, pues uno de los temas de él, no soy de aquí ni soy de allá. No soy de aquí, ni soy de allá. No te Exactamente. quedas ni por venir. Los chicos no saben qué es eso. Ajá, Sé sí. feliz. Yo sí sé No, quién la es verdad es que ni Facundo. idea.
Es mi Claro. color de identidad. Los invito a que lo escuchen, vale la pena. Claro, y dice, Es bueno. la obra consistía en contar historias con una estética donde se entremezclaba la crítica social, la sátira, el misticismo, el cristianismo, el anarquismo, el optimismo, el hedonismo y la libertad. Es, ¿Se puede decir que se retomaron problemas olvidados, temas olvidados, el- desde esa posibilidad de pensamiento? no, lo que pasa es que por el contrario, se hace, pues es decir, se hace completamente evidente y lo que pasa es que digamos, el análisis de lo que ocurre en cada una de las zonas, el análisis de lo que es realmente profundo, es lo que justifica justamente ese discurso, ¿no? Entonces, pues no es que, no podría decir realmente si son temas olvidados o no olvidados, porque yo creo que desde que la gente viva y sienta y lo tenga sobre la piel, es porque alguna roncha le está picando. Entonces, es más bien al contrario, ¿no? Una cosa cuando uno habla de olvido, por ejemplo, es como construir la memoria y también podría ser un proceso, pero exactamente eso no fue lo que pasó con la obra de Verón. Con la obra de Verón, lo que se quiso hacer justamente fue que se reconociera, no a nivel ni del tango ni del folclore, pero sí se reconociera cuál es ese grito que hay detrás de la sociedad o detrás de las organizaciones de carácter social, en esa mirada del signo presente en esa sociedad. Por eso es que él hace su tema de semiosis social sumamente fuerte. Ok. Adicionalmente, entonces dice que toda producción de sentido es social y eso se explica de esta manera. Cuando yo tengo una situación que es conocida de todo el mundo, esa producción tiene sentido en lo social, es decir, todos estamos pensando exactamente lo mismo. Entonces, él hace luego una exposición y dice que su teoría explica esa producción de sentido y dice el sentido en lo social y lo social en el sentido. Dice que todo proceso significante descansa sobre una condición social. Es verdad. O sea, cada quien desde donde lo vea. En este caso, por ejemplo, los militares lo veían desde un punto, los empresarios desde otro, la gente mayor desde otro, el joven desde otro lado. Y Desde su realidad. cada quien desde su realidad, cada quien desde lo que la muela que le duele, cada quien desde lo que significa, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una revisión de lo que significó en Colombia en 2019, esta protesta social del 18N, 19N, cada quien lo mira desde su punto de vista. La policía lo mira desde su punto de vista. EPA Colombia lo mira desde su punto de vista. El que se sumó a la protesta, que no le interesa realmente lo que reclama el joven, ni lo que reclama el profesor, ni lo que reclama el ama de casa, sino simplemente utilizar la marcha y utilizar la protesta como mecanismo de destrucción para la ciudad. Entonces, ese tiene su discurso. El que se queda en la casa viendo por televisión el noticiero que plantea desde distintas maneras y según su ideología lo que está ocurriendo. Los niños, por ejemplo, esa noche creo que fue la del 21N, que fue la más caótica de todas, los niños tenían miedo, porque la gente adicionalmente se encargó de mandar una serie de mensajes, además, que eran, entre comillas, falsos. Es decir, se aprovecharon de ciertas situaciones, eso ocurrió más que todo en Cali, pero pues aquí ya se decía que por el lado Víctor no me deja mentir, que por el lado ¿cómo es que se llama este barrio? De la Colina Campestre, eh, pues la gente estaba armada con palos y todo y no dejaban entrar a los, digamos, Juntos. vándalos a los conjuntos. En todas partes se armaron en muchos conjuntos de En todas las latitudes.
En todas ¿Pasó eso? partes, en todas Y en partes. todos lados son armados. Por ejemplo, Eso, a eso que le llamaron la política del miedo, creo que le entraron al discurso. Que exactamente. decían que la misma policía era la que trataba de mandar gente para asustar a a la comunidad, en fin. Y eso es completamente falso. O sea, yo realmente, mire, nosotros tenemos varios compañeritos, varias niñas que en este momento están como en séptimo. Ustedes en ese momento ellas estaban viendo conmigo comunicación oral y escrita y son de psicología. Ellas pertenecen a la policía, son compañeritas de Víctor. Pobrecitas, ellas me decían, profe, usted no sabe lo que es eso. A ellas les tocó en Suba, sin uno poder entrar al baño, cansados, rendidos, unos cuidándose a los otros. O sea, es que el nivel de vandalismo de esta ciudad fue total y absoluto. O sea, yo Es que eso creo, fue. sí, la gente tiene que protestar, pero no proteste acabando con los bienes de todos. A mí me gusta ver mi ciudad limpia, a mí no me gusta el graffiti, a mí no me gusta Yo que sí no. pintorreten y que quemen una vaina que a uno le ha costado plata como estos contenedores de la basura. Entonces, no, Que feliz, finalmente somos nosotros también los que terminamos pagándolo. O los sea, que ellos creen que terminamos están pagando. afectando. Ujú. Igual también pagamos los salarios de los Por eso. senadores. No hacen nada. Claro, todos terminamos pagando los daños de la ciudad. Entonces, por ejemplo, a mí no me pareció chistoso EPA Colombia, una mujer que sin, yo no sé ustedes qué piensen, pero yo considero que ella sin un nivel de educación, sin tener, digamos, un contenido que realmente tenga un valor importante, se dedique a vandalizar una estación de Transmilenio, me parece absolutamente fatal. Además, porque el mensaje que se da es un mensaje que no es bueno, es un mensaje que invita a la destrucción, es un mensaje donde te dice, mira, a mí esta ciudad me vale un Perú. Y eso a mí no me parece que tenga que ser así. Yo creo que ella tiene que pensar en el usuario de Transmilenio que sí necesita su estación funcionando bien. Los que rompieron las estaciones por la 30 debieron haber visto realmente que era importantísimo para todo el mundo tener uy, ¿qué pasó? Tener una estación bien organizada. Querido Víctor, adelante. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, con relación sí a lo que dijo la profe, totalmente de acuerdo, profe. Eso sí es verdad. Por ejemplo, en el caso de la protesta, eso es un derecho constitucional que todos tienen, ¿no? Porque yo no tengo ese derecho. Sí. Es un derecho que todos tienen y pues eso es en cierta manera, yo lo veo como bueno porque igualmente pueden exigir sus derechos, pero de la mejor manera. Eso sí es muy verdad lo que dice la profe, porque es que, por ejemplo, mire que cuando hubo el caso ese del muchacho que le dieron en el ojo. Ilan. Ah, no, no, el otro. Listo. No, el No que el le que dieron en el mataron. ojo. Ujú. No, el que le dieron en el ojo. El mechudito ese. Sí, el último Sí, el último último. herido. Eso fue por San Diego, profe. Yo estaba en esa protesta. Yo estaba apoyando allá y, por ejemplo, estaban calmados, estaban calmados. Todo parecía bien hasta que llegaran al Parque Nacional. Cuando iban subiendo, eso es la séptima, creo que es. Al lado de tu universidad, querido mío. Es que ahí es Exacto. nosotros donde Así Ahí tenemos es. todo el sí. ojo del huracán. Ahí. Ajá. Exacto, profe. Entonces, cuando iban subiendo, había unos compañeros que bueno, estaban en un restaurante desayunando y dejaron la moto afuera. Apenas la marcha iba pasando por la moto, ahí fue donde se sulfuraron a vandalizar la moto. Es más, le iban hasta a quemar, profe. No. Porque ya está diciendo que gritaban que la candela, la candela. En ese momento venía el SMAT, o sea, había un SMAT de recorredora y venían como unos 20, como unos 10, 15 compañeros del SMAT en las motos. Y ahí fue donde se formó el restablecimiento del orden público, profe. Ahí les dieron, pues, o sea, les dijo que ese SMAT sí es, para dar duros son buenos, ¿no? Pero entonces, o sea, ahí a lo que yo voy, o sea, ¿por qué tienen que vandalizar? Ya estaban casi finalizando la marcha, ¿por qué se tienen que vandalizar las cosas? Entonces ya querían como meterse a los locales. O sea, apenas uno armó como se dice vulgarmente, el mierdero, ya los demás buscaban era para meterse a los locales. Y qué pesar y todo eso, pero había mucha gente, por ejemplo, que no son ni de acá de Colombia, que estaban en esa marcha.
¿Sabe? Allá es donde yo voy. Toda esa gente entra con un objetivo. No todos van con el objetivo de la protesta, de exigir sus derechos. Y Y muy no todos, qué pena yo hablo. Bueno, ha terminado de hablar, Víctor, qué pena. Y bueno, primero, bueno, entonces también después Andrés, porque él tiene levantada la mano desde hace Ay, no, Sí. primero Andrés, yo no levanté la mano, rato. perdón. Tranquila, Chinita. Termina, Víctor. Bueno, profe, y pues sí, les sigo contando. O sea, allá es donde yo voy. O sea, el tema, pues lo que dice Cris, o sea, que cuando hubo ese despelote, que Bogotá se volvió un caos total en todo lado, porque en todo lado se volvió un caos. Toda la gente estaba armada, la gente en los conjuntos, uno pasaba y eso, mira gente, aquí estamos, había gente que tenía esa Sí. tenían armas y Total. uno, pues uno, ¿qué les va a decir? Pues, o sea, tienen que defender lo suyo, tienen que defender su patrimonio porque es que esa gente estaba por por todo Bogotá y lastimosamente no había policía para cubrir toda la ciudad, porque estaba Creando un caos. despelote total. Y entonces Exacto. la policía nunca va a mandarle gente para que temoricen a la ciudadanía, eso es puro cuento. La policía tiene un agente de inteligencia que son los que se infiltran exactamente en las marchas, pero es precisamente para recopilar toda esa información que de pronto atentados, cosas así. Ujú. Esa es la gente que se infiltra dentro de las marchas, pero es que hay más de un vándalo que busca es hacer, y ahorita mismo con toda esta cantidad de desempleo que hay, esa cantidad de personal extranjero, pues está muy complejo la cosa, Sí, muy complejo la cosa, profe. está difícil. Sí, yo pienso exactamente igual que tú. Los que vandalizaron, entre otras cosas, venían de otras partes y pues obviamente se sabía que había gente que había venido específicamente A eso. a eso y apoyarse pues con todos estos desocupados extranjeros que llegaron. A mí sí me tienen estos hasta aquí, la verdad que sí. Bueno, entonces, mi Chinita, ¿quién había dicho que iba a hablar? Valeria. Valeria. Vale, es que yo acá tengo limitada la pantalla y no veo a todo el mundo, entonces, vale, adelante. Lo que dice la profe, pues que decías ahorita, yo creo que cada uno también habla desde su realidad, ¿no? Desde sus experiencias, porque yo tuve una experiencia en ese paro. A mí me golpeó un policía, a una amiga y a un amigo, se fue al hospital, porque nosotros estábamos por el lado del Parque Nacional con cacerolas, o sea, ni siquiera teníamos eso que había llevado todo el mundo para cubrirse del gas, sino nosotros estábamos en una esquina con otro grupo grande que eran de feministas, o sea, ni siquiera eran así como hombres vestidos, bueno, así hubieran sido hombres, no todos los hombres van a vandalizar nada. Estábamos en una esquina, éramos como un grupo de unas 25 personas, estábamos literalmente quietos, ni siquiera caminando, cuando de la nada llega el gas lacrimógeno del ESMAD, y de una vez uno se asusta porque uno con ese gas no puede respirar. Entonces ahí sí como que todo el mundo empezó como corriendo, huyendo, ni siquiera haciendo nada, huyendo. Y en esas, mientras yo huía, yo soy muy torpe para correr, yo no sé correr, me topé con un policía y yo le dije, ayúdeme, yo realmente no sé para dónde coger y me estoy ahogando. Y me decía, eso le pasan por venir aquí a vandalizar. Y literalmente me pegó una patada en la pierna y me pegó, o sea, yo quedé en el piso y quedé muy atormentada y yo me cubrí y a una amiga a una amiga que tengo, pues ella con su cabello largo, otro policía la jaló y la tiró al piso y un amigo por defendernos se metió y ese chino sí, lo volvieron miércoles, él se fue de hospital, yo tomé fotos, videos, hicimos la denuncia, obviamente pues eso nunca se fue a mayores porque entre ellos en ese lugar, no estoy diciendo que todos los policías, pero entre ellos se cubrieron y se me quiebra un poco la voz porque fue algo de verdad que yo digo, he tenido experiencias feas, pero estar en la calle sin saber para dónde ir, sin estar haciendo nada malo, y que un policía te golpee, como que yo pidiéndole ayuda, y que esa persona atente contra mí, fue una experiencia bien fea, Ujú. porque yo sé que si tal vez hubiera dado con una persona como Víctor, las cosas hubieran sido diferentes. Yo creo que es igual, como en la sociedad muchos fueron ni siquiera a saber a qué iba a protestar, si no fueron fue a echar piedra, porque tampoco estoy de acuerdo con eso. Hay muchos policías que no se dijeron, vamos a todos los chinos que estén acá a reventarlos, o yo no sé qué pensaban, y sí, fue perturbador. Y desde ahí no volví a salir a ninguna de esas marchas por más que quisiera, por miedo. Ah, Claro, Lo que pasa es que te voy a decir, Valeria, cuando tú ves de pronto ese estilo de marchas y tú veas que ya el SMAT va a intervenir, o sea, como recomendación,
recomendación te doy que te evites estar por ahí cerquita, porque es que ese grupo no entra a preguntarle o a hablar con la gente, ese grupo ya entra a disuadir o sea, la alteración del orden público. O sea, tiene que Pero ¿sabes qué es lo que restablecer. pasa, Víctor? Que lo que tú decías es un derecho y nosotros no estamos gritando, no estamos diciendo nada, estamos con las cacerolas. Y lo que me Sí, abrumó fue la toca acción. mirar de pronto la circunstancia, porque, o sea, cuando el ESMAD ya tira un gas, es porque, por ejemplo, es que dentro de un derecho, Hemos visto videos en donde tú sabes que no, y no estoy diciendo que todo el mundo sea así, simplemente hay videos en donde hay una marcha y el ESMAD tira porque tira su gas porque simplemente quieren que se vayan y se estresaron con esa gente y no quieren encartarse. Igual no era la forma, ¿sí? O sea, lo que te digo. Ni siquiera estaría contándolo si yo de verdad hubiera hecho algo malo. Si Claro. alguno hubiera hecho algo, nosotros estábamos con la cara destapada, vestidos hasta con camisa de blanco y las chicas feministas con su bastón negro, con su pañoleta morada, perdón. Claro, lo que ¿Me pasa, entiendes? O Vale, sea, lo que pasa, Vale, es que yo creo que es como yo le digo a mi hija, mire, mi hija estudia en el externado. ¿Cuándo en el externado nosotros habíamos sido tropeleros? Jamás. Es una universidad de libre pensamiento, pero por esos días les dio por reunirse y bajar hasta hasta la estación universidades. Entonces yo le dije a mi hija Valentina, mire, qué pena, Vale. Es que lo que pasa es que hoy en día uno en ese tipo de cosas uno tiene que Se somete. conjugar el verbo dar papaya, entonces uno no puede estar dando papaya donde no tiene que estar. Ahí está, a una amiguita de ella, incluso pues fue primera página del Espectador, porque además por andar pues gritando y tonteando, no sé si fue por la 30, fue por donde, por ahí la agarraron entre cuatro y también salió en la foto y la mechonearon y tuvo un mal momento. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo que Víctor dice es que cuando ya llegan las madres porque algo está pasando y alguien está adentro. Alguien está adentro para desestabilizar y ya tienen información. Eso tampoco es que sea así, ay, no, pues que no, aparecen y son los malos del paseo. Obviamente, yo no estoy de acuerdo con que el que no tiene nada que ver en el asunto salga, digamos, lastimado. El problema es ese, es que nosotros acá no estamos perdiendo el norte de la protesta no es otra cosa, la protesta tiene otra característica distinta, entonces, pues, sí hay que no dar papaya y no meterse donde no toca porque ahí es donde uno puede tener inconvenientes. claro, profe, pero yo siento que no hay que justificar ese tipo de acciones. No, o sea, el que alguien salga lesionado sin estar haciendo nada, sí, no es así, pero es como el que está mal parqueado, ¿sí me entiendes? Desafortunadamente ahí no se puede preguntar y es donde ocurren las cosas. Mire, a mí, qué pena, pero yo, por ejemplo, al niño Dylan, yo no creo que haya sido un angelito de la caridad, porque los videos anteriormente decían otra cosa. Entonces, pues ahí es donde digamos que todos tenemos una libertad de pensamiento y cada quien tiene su discurso y cada quien tiene un criterio. Entonces, Ah, dámosle la de la palabra fiesta a, como le fue la fiesta. exactamente. Dámosle la palabra a Andrés que estaba en cola, luego a Manuel y luego a Oscar. Bueno, algo como rapidito, lo que decía Víctor de que el SMAT es un grupo que va a llegar es a chocar. Básicamente el SMAT es un grupo de choque. Yo reputo ahí, porque me pasó algo similar a lo que le pasó a la compañera Valeria el 23 de noviembre del 2019. Yo estaba en un grupo ahí en la Nacional, no, sino en el Parque Nacional. Y literalmente ni siquiera estábamos en la calle, estábamos dentro del parque. Y pues estábamos con las cacerolas. Y de un momento a otro llegó el SMAT y no como que, o sea, llegaron, nosotros pensaron que iban a quedar ahí como para que no pasara nada. Y no, se bajaron de las motos y empezaron a tirar el gas lacrimógeno. Ahí nosotros obviamente salimos y a un compañero de la nada, o sea, de la nada apareció un policía, no era el SMAT, sino un patrullero normal, o no sé si era el SMAT, pero pues tenía las vestimentas normales. Y también empezó a agredir a varias personas. En otro caso, en Abastos,
donde trabajaba anteriormente, yo comandaba un grupo de choque de abastos que nos apoyábamos con la policía. En uno de esos comunicados, antes de recibir turno, estábamos formando el SMAT, policía, ejército y nosotros. Cuando un comandante del SMAT y un comandante de la policía, no sé si era capitán, la orden que le dieron fue, apenas los vean ingresando, tírenle gas o sea, como sea, tienen que retrocederlos. No vamos a permitir que ingresen. O sea, así solamente estuvieran ingresando por ingresar, o sea, no por ingresar, sino, ¿cómo explicarlo? O sea, querer ingresar a las instalaciones, no, los iban a sacar a la fuerza. Y literalmente lo que dijo el capitán en ese día fue, hagan lo que sea necesario hacer, pero que no ingresen. Entonces, lo que dice Víctor, yo he trabajado con muchos policías también, y en muchos casos solamente actúan ya porque los obliga las circunstancias, y muchas veces simplemente porque, como decía Valeria, por no embalarse o no encartarse con las personas. Entonces, es fuerte. Claro, fuerte, sí, gracias. Emanuel, Sí, buenas noches, profe. No, es que yo también quería decir una cosa acerca es que hay tombos, digo, policías, que son muy, o sea, se agarra, porque es que literalmente acá en Suba también hubo unas protestas y era acá en el barrio. Y ese día yo estaba encerrado en mi casa, pero un amigo de mí un video cerca de la casa de él, donde los policías literalmente estaban tirando piedras a las residencias, así porque sí, y estaban disparando a la gente esas balas que son, no sé cómo se llaman, pero que suenan, o sea, suenan suavecito, no son mortales, pero igual estaban disparando a la gente que estaba pasando por ahí y tirando piedras a las casas. Yo tengo ahí el video. Y eso pues, ese comportamiento tampoco lo justifica un policía, ni tampoco apoyo que la gente tire piedras o que lance molotovs a los policías, sino que tiene que ser una marcha pacífica. Yo apoyo eso, pero en cuanto a los dos lados, yo le veo ambas cosas malas, pero pues en el caso de la policía tirar a residencias que no tienen nada que ver, literalmente están encerrados en su casa. No me acuerdo cuándo fue eso, pero... pero sí, o sea, lo que quiero decir es que no justifico ese tipo de claro, comportamientos. claro, claro. Oscar, gracias, Emanuel. Bueno, profe. Hay que partir también desde que lo hemos dicho ya varias veces, que están que, pues, no generalizar, porque, o sea, conocemos que hay policías muy buenos y que cumplen sus funciones, como hay gente que va a ir a protestar pacíficamente, bueno, a lo que va así, pero también, digamos, en los dos bandos va a haber gente que obviamente se sale de sus, par- de sus parámetros. Bueno, en cuanto, no sé si ahí Víctor puede aclarar, el SMAT tiene una forma ¿de qué? De cómo disparar las armas que se supone que no son letales. Cómo disparar las armas ¿para qué? Obviamente para no causar daño a alguna persona. Pero últimamente en las protestas se vieron que las armas iban completamente apuntadas a algunos manifestantes. Sí, están haciendo las cosas más y demás, pero por eso es que es una fuerza ¿de qué? De disipación y demás, y no que no una fuerza de asesinato, por decirlo así, aunque suene como fuerte. Entonces, sí, la cuestión es no generalizar, sí siempre va a haber alguien que se salga de sus parámetros, tanto en la policía como también en la gente que participa en las protestas. Pero sí, en esos tiempos se vio una cosa bastante difícil. Sí, Entonces, sí, era como una opinión. muy complicado. Sí, Felipe, adelante. Bueno, pues yo la verdad considero que el tema del SMAT es un tema mal manejado, porque por lo menos Ejército en algún momento también tuvo un cuerpo de élite de disipación y también se llamaba el SWAT del Ejército,
y fue entrenado en principio por la Guardia Presidencial. Ellos bajaban a hacer apoyo a la Plaza de Bolívar cuando hacían ese tipo de protestas, pero la orden era nunca tocar a nadie porque hay una diferencia, y con el respeto de Víctor, hay una diferencia entre las fuerzas militares y las fuerzas armadas. Y es que por lo menos la policía pues está por fuera de las fuerzas militares, es una fuerza armada, pero está por fuera de las fuerzas militares y ellos no cumplen los mismos requerimientos que cumplen las fuerzas armadas. Entonces, por lo menos, un soldado no le puede apuntar a un campesino en el campo porque se podría considerar como un delito de lesa humanidad por apuntarle a una persona que no está siendo reconocida. Sí, el Pero la terrorismo de policía, Estado. pero puede llegar a ser directamente, un policía puede apuntar sin ningún problema a cuerpo directo y no hay las mismas condiciones. Yo digo que hay una inequidad de las labores o de las normas que rigen a ambas instituciones y pues que el tema, sinceramente yo fui servidor público y yo digo que yo como servidor público tengo muy claro que debo servirle al público, ¿sí? Y que también soy una persona y que me gustaría que me trataran de cierta manera. Yo me pongo también en el papel de los policías porque si alguien me viene a agredir, pues lógicamente la reacción es defenderme, ¿sí? Pero ha estado mal proporcionado. Por ese lado como que ni defiendo ni respaldo, ni respaldo ni me pongo en contra de la policía. Solamente que no se cumplen las formas correctas. Pero la verdad, en mi forma de ver y en mi chapao a la antigua que soy yo la verdad prefiero estar encerrado en mi casa que ir a una protesta. Conociendo un país como Colombia, que llevamos años de protestas mal hechas, mal direccionadas y con un fondo de personas que tal vez no saben dirigir una protesta y que no saben hacer ese tipo de cosas, porque cuando lo han hecho por caminatas de la paz, ha salido perfectamente porque se han metido grupos de manejo de protesta, porque se han metido personas que son este tema de paz, se me olvida como personas de trabajo social y todo el tema de esto que manejan los derechos humanos, personas de De derechos humanos, derechos humanos, sí, y human no rights. se ha descabellado tanto, me parece que es la forma ideal. Pero yo la verdad, yo digo que las personas que de pronto realmente estamos trabajando, las personas que estamos haciendo algo, pues no vamos a estar en una protesta porque es tiempo que estamos perdiendo para trabajar, para estudiar, para diferentes cosas. Yo considero que la forma de protestar sería, digamos, desde las carreras de nosotros, tratar de cambiar o de aportar algo a la sociedad, pero marchando en un país como Colombia no creo que siga funcionando. Esa es mi opinión. Muy bien, sí. Pues realmente sí. Digamos que fijémonos en qué tenemos acá a nivel de diapositiva. Entonces, a ver que por acá en el chat dicen, Andrés, sí, obviamente no todos los manifestantes son agresivos ni inadaptados que solo van a tirar, desadaptados en este caso, que solo van a tirar piedra y vandalizar las cosas. Ni todos los policías son así. Muy bien. Valeria, no considero que sea una pérdida de tiempo. Bueno, entonces fíjense que aquí cada uno tiene una forma de ver las situaciones. Ese tema del 19, del 20, del 21, del 22 y del 23N son álgidos en la historia de Colombia, en la historia mundial contemporánea. Tenemos algunos brotes y algunas cosas de una cantidad de protestas que se vienen haciendo, pero lo que hay detrás de eso es una cosa un poquito, digamos, como más compleja. Entonces, cada quien desde su realidad tiene algo que decir. Si estuviéramos viendo todo esto que ustedes opinan y todo lo que pensamos y lo que tenemos arraigado a nivel de creencia, de pensamiento, pues miramos lo que es esa teoría de Verón y le encontramos necesariamente sentido. Entonces, Verón dice, toda producción de sentido es social. Cada quien desde su argumento hace una producción de sentido y tiene que ver con una forma de verse socialmente, ¿sí? De ver que de todas maneras uno no piensa, por ejemplo, EPA Colombia, no solamente ella piensa así, hay un montón de gente que la apoya, hay un montón de gente a la que le pareció que lo que ella hizo fue una gracia de esas que había que aplaudir. Por lo tanto, es más de uno, o sea, no tiene la opinión pública en contra, seguramente la tiene dividida, pero hay gente que piensa como ella. Eh,
gente que piensa como el muchacho Dylan, gente que piensa como nuestro Víctor de nuestro salón, gente que piensa como cada uno de nosotros. Yo soy de aquellas que pienso que uno no tiene como Felipe, es mejor estar guardado en la casa que andar en la calle buscando, por ahí dicen, usted está buscando lo que no se le ha perdido. Claro, hay que manifestarse, hay que hacer protesta, pero la protesta es como de otra índole, ¿no? Porque es que entonces ahí caen justos por pecadores, entonces ahí es donde viene la cosa compleja. ¿Quién habla? Yo, Oscar. Dale, Tú Oscar. colocabas un ejemplo ahorita de Argentina y me hiciste acordar, no sé si alguna vez los has visto, que es Les Luthier. Aleluya, sí, claro, muchísimo. Son muy, muy buenos expresando ese tipo de cosas desde el humor y también desde la música. Entonces me hiciste acordar con eso que estabas diciendo ahorita. Claro, así es. Ellos también son fruto de los años 70. Lelutier, que se, digamos, ellos empezaron como desde, pues no sé, para los compañeros que no han visto a Lelutier, ya en este momento yo creo que Lelutier ya ha ido cambiando sus integrantes porque han fallecido, Sí, pero claro. ellos empezaron con un movimiento donde incluso empezaron a crear sus propios instrumentos y los instrumentos los hacían, por ejemplo, con latas. En Argentina tienen un dulce que se llama el dulce de membrillo y tiene como una lata grande de sardinas, es mucho como 2 veces el tamaño de una lata de sardinas y así podían hacer casi un violín y se fabricaron una cantidad de instrumentos, el bass pipe a vara, el tubófono parafínico cromático, una cantidad de cosas. Y obviamente todo lo que cantan pues es una parodia musical, pero muy bien hecha, pero muy bien Bien hecha, estructurada. bien estructurada, con un conocimiento que tiene uno que tener desde muchos puntos de vista para poder entender qué es lo que están diciendo. Pero de verdad vinieron aquí a Colombia, afortunadamente, yo me los Sí, encontré una vez alcancé a verlos. en un centro comercial que había en Gran Ahorrar, por el lado donde está la iglesia, y estaban ahí comprando en un Grajales, en un Grajales, cuando los veo, yo digo, yo no puede ser que estos estén acá y les pedí autógrafo y todo, y decían, ¿nos vas a pedir autógrafo? Y yo, sí, pero si tienes noción de quién, no, pues tengo todos los discos, ni de dónde sacaste los discos, y no, es una locura. Bueno, muy Sí, sí, bien. sí. Entonces, ¿qué pasa? Uy, tenemos aquí 6 mensajes más. A ver qué dice. Dice entonces, ay, aquí están muchas cosas. A ver, voy a leer todo lo que hay ahí. Dice, bueno, sí, obviamente no todos los manifestantes son agresivos ni inadaptados, que solo van a tirar piedra y vandalizar las cosas. Ni todos los policías son así. No considero que sea una pérdida de tiempo el tema de la marcha. Andrés dice de malos, pero está descontextualizado. Tampoco considero que sea pérdida de tiempo, dice Manuel. Andrés, para que una protesta funcione en el país tiene que estar muy bien organizada y lo segundo es que no sea de un día. Manuel dice, no justifico el vandalismo, pero tampoco veo mal el hecho de marchar y estar protestando en una plaza mientras no sea violencia. Es que el problema es que como se nos infiltra gente, terminamos en actos violentos contra la infraestructura, que es lo que no está chévere, y la gente que va a protestar termina siendo víctima de las cosas. Totalmente de acuerdo, dice Andrés, si uno va a protestar es hacerlo, pero hacerlo bien. Dice Valeria, imagínate si así hubiera pensado Policarpa Sarabarrieta. Y Miriam, ¿quién es Miriam Sí, Luque? dice una frase, que las revoluciones no se hicieron a punta de tirar flores, que ya leía la Ah, frase. sí, Yo lo que pienso es que la mejor protesta de verdad son cosas estructurales democráticamente en las urnas, de verdad. Eso sí sería una buena protesta. a mí, por ejemplo, me Pero, pareció, perdón, termino esto. En ese momento yo estaba haciendo reportería para el jurista y yo le decía a las personas ahí en la esquina de la universidad, bueno, ¿y usted por qué viene hoy a la protesta? No, es que yo quisiera de verdad un cambio constitucional y le digo, bueno, listo, entonces, ¿a qué parte de la constitución le quieres hacer cambio? No, pues a todo. Ay, Dios mío.
Eso ya es demasiada ignorancia. O sea, pedimos cosas como cambios constitucionales cuando realmente, pues ser constitucionalista, imagínense que nosotros traemos esa constitución desde hace rato, claro, en el 91 con la constituyente se modificaron 6. algunas cosas, pero obviamente hacer como un análisis bastante profundo sobre cambios constitucionales, pues tiene uno que tener pelo pa' moño para eso. Entonces, si yo no lo sé, entonces ¿para qué me paro en una esquina a pedir Era cambio de retórica. constitución? Sí, se convierte exactamente. Además, a mí me parece la Lo Constitución otro, colombiana a mí me parece muy buena, muy democrática, muy buena. El problema está en que la cumplen, ¿sí me entiendes? Ujú. Porque a mí me parece que la Constitución colombiana es muy buena. La Sí, vaina está en que en, el problema es ese. El problema es que la letra de la Constitución de pronto no se le puede creer. Nada más pensando nosotros en nuestros amparos constitucionales para ejercer el ejercicio de informar como derecho fundamental, de exacto, informar y ser informado y de todas maneras de la tenemos ley, violación ajá, a la libertad de prensa. Y eso que expresión. hay, todo lo que ustedes alcancen a imaginar, hay sentencias, hay de todo, que poco a poco cuando veamos comunicación para el desarrollo revisamos un poquito qué es todo lo que hay para que podamos expresarnos libremente. Alguien había metido la cuchareta por ahí, no alcancé a ver quién era. Ah, Andrés iba a hablar. sí, Andrés, adelante. sí, era como una respuesta a Cris Ah, de ok. lo que dijo de la mejor forma de protestar es en las urnas, con votaciones. Acá en este país no sirve. Pongo un ejemplo, cuando pusieron, o sea, cuando nos pusieron a votar por el proceso de paz, del sí y el no, que la mayoría de colombianos dijo no y de igual manera se hizo. Acá en Colombia no respetan la democracia. Básicamente o estamos en un país donde o sea, desde la historia de Colombia siempre se ha gobernado linealmente los mismos o los hijos de los mismos presidentes, por decirlo así. O sea, los mismos que están en el poder siempre han estado en el poder, no van a dejar que cambie. Entonces, precisamente toca hacernos escuchar, como decía Manuel, precisamente por eso se marcha, pero es que aquí en Colombia no se sabe marchar, no se Y sabe eso protestar, deslegitimiza la protesta. Ujú. Ujú. no se sabe protestar, precisamente por inadaptados, como decía antes, son el 10% de las personas que van a protestar, que no saben ni siquiera qué van allá, o que uno les pregunta por qué están marchando y no saben por qué están marchando. Sí, Son esas personas que dañan en sí la protesta y que dañan nuestro derecho a ser escuchados. sí, así es. Bueno, entonces, bueno, gracias a todos. Volviendo nuevamente al tema de Verón, entonces podemos explicar todo lo que ustedes están manifestando desde la teoría de él. Entonces dice, todo proceso significante descansa sobre una condición social. ¿Cuál sería esa condición social en este contexto de las marchas? Una condición de inequidad, una condición de querer hacer evidentes ciertas cosas, todo lo que ustedes han dicho. Es lo que hace, digamos, real que ese significado, ese significante está vivo y está en la mente de todos ustedes y pertenece a una condición social. La frase no tiene que ser leída desde el punto de vista estratificación social, porque pues digamos que Colombia es uno de los pocos países que tiene estratos para organizar a su gente, sobre todo para organizar, por ejemplo, el tema de los servicios públicos. Entonces a uno les cobra más, a otros les cobra menos o a otros ni les cobra, porque se supone que están en una condición, cinturones de pobreza, donde ni siquiera llega el servicio, entonces como, ¿por qué será que vamos a cobrar un servicio público? Si aún no llegan los servicios, no llega el agua, no hay alcantarillado, pero estamos cobrando agua y alcantarillado, entonces pues es el país del Sagrado Corazón. No quiere decir condición social desde el punto de vista económico, no. Las condiciones que se dan dentro de la sociedad. Y entonces ese significante recae sobre esa manera de pensar, sobre esa manera de sentir, sobre esa manera de tener una forma. Yo encuentro que aquí ninguno de nosotros, desde ningún punto de vista, quiere deslegitimar la protesta. Ninguno de nosotros quiere que no exista la protesta como tal, no. Ninguno de nosotros quiere
salir a reclamar lo que no toca. No, porque además es una de estas manifestaciones de la opinión pública. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo con el cómo, ni con los excesos de lado y lado. El exceso de pronto de la policía, el exceso de pronto de la persona que vandaliza y daña la infraestructura de la ciudad. Todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido, es decir, esas cosas que se dan a nivel social y se van manifestando, lógico, llevan intrínsecamente una producción de sentido porque tienen arraigo en condiciones específicas que son dignas de manifestar a partir de ese discurso. Luego dice Verón que es una teoría de doble anclaje, de lo social en el sentido y el sentido en lo social. Entonces, dice que todo, absolutamente todo su análisis de discurso tiene dos bases piramidales. Una, el sentido y la otra, lo social. Y dentro de esto, obviamente, la teoría sienta sus bases y se proyecta pues como una herramienta de producción de sentido, vale la redundancia. Solo tiene importancia si se sitúa en el plano discursivo. Si es en otro tipo de situaciones, no cuenta para Eliseo Verón, porque él dice que solo en el discurso se manifiesta lo social, es decir, toda esa lectura de todo lo que le puede pasar a una comunidad solo tiene sentido cuando tiene origen en ella misma, cuando de alguna forma se materializa desde el punto de vista de la evidencia, de contar, de construir, y ahí sí es de verdad, como decía Cristina, de construir esa memoria histórica para no olvidar. Los fenómenos sociales develan la dimensión del significado. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Pues finalmente todo ese discurso y todo lo que yo tengo que decir aparece como de forma material en un texto o en una imagen, aunque también hay otras formas de comunicación que, por ejemplo, en el caso de Argentina podría ser en una canción. En una canción, yo no sé si ustedes, por ejemplo, conocen el origen del jazz. El origen del jazz está en el blues. Y el blues es una historia muy, muy, muy compleja de las Carolinas. Ustedes saben que una de las Carolinas, yo nunca me acuerdo cuál es la que era libre y la otra Carolina no, en Estados Unidos, la Carolina del Norte y la Carolina del Sur. En una de esas Carolinas habían dado la libertad a los esclavos y ellos habían recobrado, digamos, las riendas de su vida, habían sido apoyados por esos grandes terratenientes para tener también un lugar de vivienda, un asentamiento con su familia, para estar inmersos en como en una situación de producción, de productividad. Por esa época, obviamente, había mucho cultivo de algodón en esas zonas. Y lo triste del origen del blues es que en una Carolina libre y en una Carolina totalmente muda, vulnerados todos sus principios, sus derechos, sus situaciones, sus cosas, ellos tenían que conservar esa historia para contársela de generación en generación a los nietos y a los bisnietos. Pero aquellos dueños de las plantaciones no estaban de acuerdo con que esas abuelas o esas mamás hicieran ese ejercicio de tradición oral y les contaran lo que estaba ocurriendo y lo que había ocurrido en el pasado y que estas nuevas generaciones entendieran por qué no eran libres. Y entonces llegaron a un punto de barbarie tenaz y es que para que finalmente no contaran historias, a los dueños de las plantaciones les dio por decapitarlos y las cabezas las colgaban en los árboles. ¿Y dónde estaban esos árboles? Dando sombra a donde estaban las plantas de algodón de donde se estaba cosechando el algodón.
¿Qué hizo la gente? ¿Qué hicieron las mujeres? Empezaron a cantar. Y lo que empezaron a cantar era justamente lo que ellos habían vivido. Y es en ese origen específico, en ese momento histórico, donde se le da origen al blues. Y luego eso evoluciona de tal manera que ya pasa hacia los años 20, 30, 40, por New Orleans y todos los estados que de alguna manera tenían exponentes de color, y se empieza con el tema del jazz. Pero lo que ellos tienen de origen del blues es muy cruel. Es una cuestión muy, muy difícil, o sea, tener que aprender a quedarse callado porque en el árbol tengo la cabeza de una tía mía o tengo la cabeza de una abuela o de un tío o lo que fuera, y aprender a callarse en esa condición sumamente duro. Entonces, y además no había por qué, o sea, es que, claro, el problema es que ese proceso de esclavitud no permitía que ellos contaran esas historias. Entonces, eso también puede ser un proceso de producción de sentido anclado en situaciones de carácter social que empezamos a revisar desde el punto de vista de la comunicación. Lo que llamamos discurso es una configuración del sentido dentro de un espacio. Entonces, finalmente es todo eso que dice la gente, todo lo que dice la cultura, que es una manera de no olvidar, todo lo que dice una comunidad que tiene que de alguna forma evidenciar lo que piensa y lo que siente. Por eso es que dicen que el origen está en Saussure desde el punto de vista del significado y el significado. ¿Alguna pregunta con respecto a Eliseo Verón? Yo creería que no. Ok, bueno. Bien. Aparece otro de nuestros teóricos y se llama Charles Peirce, pero él es anteriorísimo. O sea, nace en 1839, fallece en 1914. Él es norteamericano, estudió en Cambridge, en Massachusetts, y de origen, él es filósofo. A él se le considera que es el padre de la semiótica. Y O sea, el entonces, signo. sí, digamos que el signo está presente en absolutamente todo. Fíjate ahorita lo que se dice de Peirce. Al ser padre de la semiótica es porque esa ciencia de los signos, él logró evidenciarla, que está presente en todas las cosas, que está presente en la astronomía, que está presente en la metrología, en la geodesia, en las matemáticas, en la lógica, en la filosofía, la teoría, la historia, la ciencia, la semiótica, la lingüística, la econometría y la psicología. Le faltó decir que en la música, porque la música también es un sistema de signos, ¿no? Y la música de por sí eh, es demasiado evidente que trae por detrás un proceso significante y, y que quien escribe una, una letra para una canción o quien escribe específicamente la música de esa canción, pues lo que tiene para contar lo cuenta desde las distintas emociones y es una de estas manifestaciones, digamos, que se vuelven muy sociales porque sirven también para unirse desde lo que se está diciendo. Este señor Peirce, adicionalmente, pues como buen filósofo, había tenido en cuenta a Karl Popper, que es uno de los filósofos, digamos, más grandes. Dicen que él es el filósofo de todos los tiempos y quiere de alguna manera darle a este estudio una responsabilidad filosófica y esa responsabilidad filosófica lo hace en un momento donde la filosofía prácticamente estaba en crisis y estaba en cuestionamiento como un estudio fundamental de la existencia del ser. ¿Sí? De alguna manera, él empieza entonces con su tema de signo y él evidencia que el signo tiene unos componentes.
¿Y cuáles son esos componentes? Él habla de la primeridad, la secundidad y la terceridad. Siempre que el signo se hace evidente, lo reconocemos a partir de un órgano de los sentidos, o sea, o por los ojos, o por los oídos, o por el gusto, o por la piel desde el punto de vista táctil, pero pues la piel también percibe cuando hay una superficie rugosa, cuando es frío, cuando es calor, cuando, o sea, uno de los órganos de los sentidos más grandes que nosotros tenemos, la piel, es muy, pero muy grande. Y normalmente el signo lo evidenciamos en presencia a partir de uno de los sentidos. En secundidad, cuando la persona tiene exposición a ese signo, inmediatamente la persona hace una introspección como interpretante de la situación y entonces lo relaciona con un concepto previo que el interpretante tiene, es decir, con una realidad que él ya conoce. Si yo, por ejemplo, a ustedes les digo que es incómodo trabajar con biribinchos, entonces ustedes van a decir, ¿qué? ¿Con, Claro, obvio. ¿con qué? Con biribinchos. Biribinchos, obvio, claro. Y entonces uno dice, ¿pero qué es biribinchos? Y yo me puedo estar imaginando cualquier cosa diferente a su realidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo no tengo un arraigo dentro de mi cabeza porque la palabra biribincho pues no existe. Para mí existe desde un punto de vista y es que hay unos amigos que son de Ocaña y esos amigos de Ocaña, pues cuando invitaban a las parrandas y eso que era pues a musiquear prácticamente, y entonces decía, ve, tráete algo para acompañar la ensalada de virinchos y chocosuelas que tenemos. Entonces, pues sí, las chocosuelas existen, pero los virinchos no. Entonces uno decía la ensalada de virinchos y yo, pues claro, esa palabra como la ensalada de coligüétalo, lo mismo. O sea, ¿cuál es el coligüétalo? No existe. Entonces, finalmente uno tiene que tener un conocimiento previo o nutrida su mente desde el punto de vista hacer referencia y ya sé de qué me están hablando. Entonces, en general, todas las personas lo primero que van a hacer es percibir, luego conectarlo con su realidad y en esa terceridad, según explica Pierce, entonces se presenta la construcción de texto o la construcción de una imagen o la respuesta desde el punto de vista de comunicación. Siempre hay un ejemplo clásico y el ejemplo clásico es que si yo miro a través de mi ventana y si fuera de día pronto podría ver que sobre las montañas sobre los cerros orientales está demasiado negro. Y entonces yo digo, el cielo está demasiado cargado, fuera de eso hay como un vientecito ahí como medio sospechoso. Eso es lo primero que perciben mis sentidos. O sea, mis ojos ven que está negro, mi piel siente que hay frío y que es un frío que ese ventarrón no es un ventarrón, sino de aquellos que amenazan de lluvia o que anuncian la lluvia. Ahí yo ya estoy inmediatamente haciendo relación con mi realidad e interiorizando el concepto que percibí, es decir, el signo a través de mis sentidos. Y luego eso lo convierto en un texto. Si fuera mi hija a salir, pues antes de salir, luego de ver ese panorama, yo le digo, vale, por favor, lleva chaqueta porque va a llover o saca el paraguas porque si no te vas a lavar. Entonces, en eso es que dice Pierce que se manifiestan los componentes del signo. Si fuese que yo tengo una ropa tendida desde el día de ayer en las cuerdas, pues ayer fue un día soleado, pero no se alcanzó a secar prácticamente la ropa y la tengo colgada ahí porque en la noche, pues digamos como que serenó. Si esta mañana veo que ese panorama es así, lo primero que puedo decir es, después de percibir a partir de los sentidos, después de juntarlo como interpretante en mi mente, ahí puedo decir, vale, ayúdame a entrar la ropa que se nos va a mojar. Esa es la construcción de texto, pero esa es como la evolución que hace el signo dentro, a nivel de pensamiento, dentro del interpretante. Entonces, aparecen tres figuras importantes. El primero es el representamen, el segundo el interpretante y el tercero el objeto, que viene a ser el objeto de estudio, el objeto de discusión o el objeto mismo que contiene el signo. El representamen entonces es como indica la diapositiva,
todo signo es un representamen. Representar es la operación propia del signo. El signo siempre está en representación de la cosa o en reemplazo de la situación, de la cosa, del signo, ¿sí? Eh, y dice el autor, está en el lugar del objeto como el embajador toma el lugar de su país y lo representa en un país extranjero. Representar es estar en una relación tal con el otro que para un cierto propósito es tratado por una mente como si fuera ese otro. Entonces, digamos que, ¿qué pasaría cuando yo me enfrento a un público y tengo que dirigirme a ese público? Y mi condición corporal no está en una buena vía, o sea, no tengo toda la garantía para que las cosas funcionen bien en el momento en que a mí me toca mi turno de expresarme ante ese público. Entonces, el pulso se acelera y pueden pasar dos cosas, o tengo exceso de salivación o la boca completamente seca. Y cuando las personas tienen la boca completamente seca, pues es imposible que puedan echar su discurso, que puedan referirse a esa opinión pública. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esa resequedad de la boca o de esa hiperventilación que la persona tiene y que no lo deja expresarse con tranquilidad? ¿O qué es lo que pasa cuando la persona tiene esa boca completamente inundada y se atora con su propia saliva? Lo que está detrás de todo eso como signo Inseguridad. es la inseguridad y el miedo que tiene la persona. Entonces, todas son esas condiciones y como esos síntomas, esas manifestaciones. Cuando yo hablo desde Verón, entonces voy a decir que ese malestar y ese síntoma que hay de carácter social, que además yo la comparto con otras personas como hicimos ahorita, poniendo sobre la mesa y en tela de juicio lo que fueron las protestas del 2019 en noviembre del 18 al 23, cada quien tiene una lectura y hay síntomas de sociedad que no funcionan, o sea, síntomas que están ahí detrás de lo que implica el signo viene a ser específicamente esa agresividad de EPA Colombia al destruir con desprecio una infraestructura que no es suya, es de la ciudad. Si ella quiere agarrar su carro a patadas y lo quiere volver ciscos y quiere romper los vidrios de su casa, allá ella. Ahí como lo estaba contando Emanuel, creo, pues no está bien que mi casita, y si yo estoy resguardado dentro de mi casita, otro venga y me rompa el vidrio de mi casa, porque tampoco es un escenario de manifestación de la fuerza o del poder. Entonces, todo lo que está detrás de eso es el signo de esa sociedad que está desequilibrada. De hecho, nosotros, por ejemplo, somos una sociedad desequilibradísima a nivel político. En otros países, en la gran mayoría de los países, por lo general llegan dos partidos políticos a una contienda. ¿Por qué? Porque tiene que haber un opositor frente al otro. Si llegara a una contienda política, una sola persona, o sea, un solo partido, pues no tendría sentido. Y nosotros llegamos normalmente con todo lo que indica que es tercermundista, llegamos como con un montón de candidatos y todos, pues por derecho constitucional y si tienen las firmas y tienen los avales, pues se presentarán. Pero a veces hay candidatos a la presidencia que uno no tiene ni idea quiénes son esos y empiezan a depurar y a depurar y a depurar, incluso hasta llegar a la segunda vuelta, porque ahí es cuando ya tenemos a dos enfrentados que, sobre los cuales nosotros vamos a tomar una decisión. Aquí había alguien que tenía... Profe, podemos, para redondear y terminar el tema, el representamen necesariamente tiene que ser algo físico, El representamen, sí, ¿cierto? claro, Porque es mi reacción, así sea tangible o no intangible, es algo físico que representa lo que se está sintiendo y lo que, ¿sí? bueno, sí y no. Sí, y no, porque aquí, por ejemplo, se está refiriendo al representamen desde el punto de vista del signo. Entonces,
El signo en muchas oportunidades no es una persona, es una situación. Pero si, por ejemplo, hay un malestar de la sociedad, ¿sí? Que yo puedo como comunicador leer, un malestar le hace, no sé, desestabilización, una desestabilización en las marchas, una desestabilización de la percepción de seguridad que tiene todo el mundo. Y por ejemplo, ahí quién es el que proporciona eso, el que logra sacarlo a uno de lo normal, de lo conforme, para pensar que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, por ejemplo, detrás de los ciclistas que se tienen que armar con un bate o un bolillo para poder andar, primero la ciudad le pone una condición, entonces abre muchas vías para darle espacio al ciclista, desestimular la utilización del vehículo de transporte privado y estimular el transporte público, pero por donde no va el transporte público puede ir el de la bicicleta. Pero ¿qué sentido tiene que le estoy dando empoderamiento al de la cicla y le estoy diciendo a todo el mundo, mira, en lugar de congestionar el transporte público, en lugar de congestionar las vías con tu carro particular, en lugar de seguir comprando motos, entonces monta en bicicleta, te abro unos carriles y volvámonos a una ciudad? Pues claro, se le implementa a esta ciudad una metodología que de pronto en ciudades de Europa, pues la cosa funciona. Pero ¿qué sentido tiene que por un lado me den empoderamiento y por el otro lado no sé qué hacer porque me caen a palos cada vez que me quieren robar y el robo de las bicicletas va en aumento y todos los No me dan días garantías. te roban no sé cuántas? Entonces, ¿ahí qué hay detrás de todo eso? Miedo. Entonces, ese signo en ese caso es miedo. Sí lo siente una persona, pero el signo aparece en representación de todo el desorden que hay detrás y de todo lo que se podría llamar la cultura de la bicicleta o la incultura de la bicicleta. Entonces, por eso no puedo decir que sea una persona. ¿Por qué? Ok. Porque se está refiriendo en este caso a que el signo está en el lugar de la cosa. El signo está en el lugar de la situación. Y entonces el signo, pues sí lo siente una persona. O sea, en este caso el miedo lo siente alguien. Y la interpretación que se hace de la condición, pues la hace el interpretante, ¿cierto? Que es el que, como decía Verón, a nivel de pensamiento, pues es ternario, desde el punto de vista que es el interpretante el que logra agarrar el signo y también hace presente, digamos, como el objeto de estudio. Entonces, el signo es el miedo y al mismo tiempo yo estoy estudiando ese miedo, estoy evidenciando ese miedo, estoy viendo las manifestaciones de ese miedo. Entonces, ese es el representante. Adicionalmente, entonces, determina que Saussure, desde lo que deja, desde su pensamiento, digamos, como dual, cuando aparece con toda su teoría en torno a la lingüística, entonces hay una relación tridimensional que es el interpretante, el signo y el objeto. Entonces, entre ellos hay muchas cosas que comparten y que manifiestan, ¿no? ¿Qué puede ser el objeto de estudio? Pues el icono, el índice, el símbolo en relación con su objeto. O sea, es como esa figura, esa explicación, esa relación arbitraria que hay en esa parte gráfica con la situación. Entonces, pues creo que volver atrás no tendría como sentido. Para Pierce, las palabras, los signos, no son solo lo que está en nuestro discurso en el lugar de las cosas, sino que el signo es lo que al conocerlo nos da a conocer algo más. Entonces, cuando hablamos de que hay un malestar es porque debajo se han tejido muchas historias y muchos años de aguante, y muchas mentiras y corrupción y una cantidad de cosas. Entonces, eso es lo que teje como una colcha que está dándole respaldo a que ese signo se manifieste
Si lo queremos decir bien, por ejemplo, desde Verón, estaríamos viendo la presencia de ese signo en la sociedad y se llama semiosis. En este caso en particular, para Pierce, pues él dice que el signo está presente en todo, pero que obviamente tiene unos elementos y el proceso para poder entender cómo funciona eso es desde la primeridad, la secundidad y la terceridad, más todo lo que hemos dicho del signo como tal. Entonces, dice, así un portavoz, un diputado, un agente, un vicario, un diagrama, un síntoma, una descripción, un concepto, un testimonio, todos ellos representan de distintas maneras algo más en las mentes que los consideran. Pensar es el principal modo de representar e interpretar un signo, es desentrañar su significado. El representamen no es la mera imagen de la cosa, la reproducción sensorial del objeto, sino que toma el lugar de la cosa en nuestro pensamiento, o sea, es lo que realmente viene a dar interpretación de forma interna. El signo no es solo algo que está en el lugar de la cosa que la sustituye, sino con lo que está en relación de equivalencia, sino que es algo mediante cuyo conocimiento conocemos algo más. Al conocer al signo, inferimos lo que significa. Entonces, digamos que voy a dar un ejemplo, pero para que entendamos esta dimensión del signo, pero planteándolo a nivel de síntoma. Cuando en estos tiempos, cuando tengo fiebre persistente, cuando tengo dolor de cabeza, cuando tengo tos, pues esos síntomas lo que muestran es que mi cuerpo está enfermo. ¿Y por qué está enfermo? Pues Porque se arranda el coronavirus. por estos días hay un mal en el mundo y dentro de las sociedades que se llama coronavirus. Pero a veces no es el coronavirus, es el coronavirus de la corrupción, es el coronavirus de la insensibilidad, es el coronavirus de la falta de respeto, es el coronavirus de la falta de equidad. Entonces, todos estos temas de equidad de género, todos estos temas de violencia intrafamiliar, todos estos temas de violencia contra los niños, o sea, como a quién se le ocurre que ya los países supuestamente con sus gentes, con todos sus nacionales a bordo, pues han tenido educación, han tenido experiencias, han tenido oportunidades. ¿Cómo es posible que sigamos violentando a los niños? Que estén pasando tantas cosas con ellos. Esto no es de un tipo de sociedad evolucionada. No es posible porque Colombia es un país netamente agrícola y pecuario. Nosotros no estamos en desarrollo. Para que un país tenga desarrollo necesita tener una primera condición que se llama industrialización, otra segunda condición que se llama tecnología. Y nosotros ni industrialización ni tecnología de producción propia. Claro, nosotros somos consumistas. ¿Y por qué somos consumistas? Pues ahí les dejo la teoría de la dependencia. Porque cuando unos países tienen que ser fuertes, ¿con quién son fuertes? Pues obviamente con los que se dejan dominar. ¿Y dónde está Colombia? En la lista de los que se dejan dominar. Entonces, a estas alturas, faltándole lo que le falta para verificar y cumplir este acuerdo 2030 de desarrollo de los países, Colombia, hemos dicho, le falta mucho pelo para mono. ¿Cómo es posible que nosotros en un país agrícola y pecuario tengamos gente que muere de hambre? ¿A ustedes les cabe eso en la cabeza? ¿Cómo es posible que tengamos un país que no hace atractivo quedarse en el campo por falta de oportunidad y los que producen en el campo se vienen a las ciudades a buscar un mejor escenario de vida? Porque es que tenemos olvidado al campo. Es que se nos olvida que el campo existe. Se nos olvida que en el campo todavía hay lugares donde no tienen energía eléctrica y pues son lugares donde las temperaturas son altas y ni pensar y soñar con como dicen en la costa, con un abanico, con un ventilador o menos con un aire acondicionado. Ni se diga el agua potable.
Y el agua potable, o sea, se supone pues que entonces nosotros tenemos un país privilegiado, un país que tiene muchas ventajas. Todas las, Inverosímil. no, es que es absolutamente increíble. Hoy en las noticias, ¿cómo les parece allá la querida guerrilla haciendo explosión y contaminando unos ríos que son riachuelitos, pero que atraviesan fincas y de que de todas maneras esa es la fuente de agua para muchos? Entonces, ¿cómo hacemos una voladura de un oleoducto en esta condición dañando el ecosistema? A ver, es que ¿en qué estamos pensando? ¿Cómo es posible que abramos un ecoturismo sobre cañocristales? Si ese cañocristales estuviera en otro país, mejor dicho, allá nadie entraría o entraría hasta determinado punto. No, ahora ya, entonces hay unos jeeps de turismo que se meten en pleno Caño Cristales tirándose con las llantas, lo que es ese suelo maravilloso de mil colores. Entonces, no estamos bien, no estamos bien, pero todo eso dice lo que somos. Mire que a mí una vez un venezolano, no teníamos todavía estos problemas con Venezuela, Venezuela todavía era chévere, pues para los venezolanos, porque a mí no me ha parecido, pues no sé, yo la verdad soy bastante, o sea, poco objetiva y me perdonarán con el país vecino. Eh, Nosotros en una época éramos los pobres y ellos eran los ricos. Ellos tenían una ciudad, Caracas, con unas vías muy grandes y con un desarrollo arquitectural muy bonito en la ciudad. Y un venezolano me contó este chiste y entonces, pues no es chiste, o sea, es triste. Está Dios haciendo Suramérica y entonces estaba con San Pedro ahí en los días de su creación y entonces dice, bueno, San Pedro, en esta esquina, este país se va a llamar Colombia. Así es de verdad como dice Lelutier, Colón, es Colombia, Colombia, es que ya ha pasado por aquí Colón. En fin, estaba haciendo Colombia y entonces dice, espere y verá, San Pedro, vamos a ponerle a este país dos mares, o sea, un Atlántico, un Pacífico. Le vamos a poner todas las especies de aves, le vamos a poner tres climas, no van a tener que tener estaciones, simplemente, digamos, con subir y bajar de sus montañas van a tener los climas maravillosos, van a tener unas flores divinas, van a tener una cantidad de productos agrícolas. Y bueno, entonces acá mira, San Pedro, lo que vamos a hacer en estas montañas es que les vamos a poner por acá, les vamos a poner carbón, por este lado les vamos a poner esmeraldas. Y empieza San Pedro a mirar al señor y a decirle, uy, señor, qué pena, pero usted no cree que se le está yendo la mano. No, no, espere y verá, espere y verá. Entonces le vamos a poner un café delicioso, le vamos a poner productos agrícolas, todo lo que usted quiera, le vamos a poner, bueno, y entonces San Pedro ya ahí como, no, pero a ver, pero señor, pero mire, hicimos a Bolivia, no le dejamos ni un solo pedacito de agua. Hicimos a Chile y Chile es delgadito, 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 delgadito y no tiene todo lo que tiene este país. Y ahora, ¿por qué Colombia? Dice, para la clase de las que les voy a poner. ¡Ay! Y a mí este venezolano me dice eso, me lo toca, era que matar. Pero entonces uno se queda pensando si realmente ese chiste tiene la razón. Tiene razón. Y vamos a ver, y tiene toda la razón. Y vamos a ver, y es cierto. Y vamos a ver, y tristemente es cierto, o sea, no sé, en generaciones como las de ustedes, donde hay una nueva generación de comunicadores con una cantidad de, no sé, de expectativas, de evolución de la comunicación, o sea, ustedes tienen un papel muy grande para desarrollar y ustedes sobre sus hombros habrá una responsabilidad grande también de continuar esta tarea para contarle al mundo y también para cambiar esta forma de pensar que tenemos nosotros. Andrés, adelante. Sí, es que, pues bueno, iba a decir algo básico, y es que lo que usted dice es totalmente cierto. O sea, estamos en un país que es supremamente rico y a la vez supremamente pobre. Socialmente somos muy pobres, mentalmente peor.
Ujú. Y pues yo me pongo a pensar países europeos y asiáticos que son pobres, pero ricos. O sea, pobres ambientalmente, eh, en la fauna y la flora son extremadamente pobres, pero en el ámbito social e intelectual son demasiadamente ricos y estos son los países primermundistas. Sí, así Y es. lo otro que iba a decir es que precisamente por eso es que quiero estudiar comunicación social para intentar eh, de alguna manera mostrar la realidad que está viendo no solamente aquí en Colombia, sino en gran parte de Latinoamérica. Así es, así es. A mí me parece que hay cosas chéveres, gracias Andrés, me parece que hay cosas chéveres, por ejemplo, mi hija y pues, su generación. Estas chinas hoy le meten el diente al análisis y es interesante eso. No comen entero. En mi época pasábamos entero y claro, eso nos pasaban con 80 vasos de agua todo en esta vida. Y éramos una generación que se silenciaba con facilidad, éramos una generación que de pronto no, no contestaba o no participaba para no, como lo decíamos el otro día, para no incomodar y no decíamos lo que teníamos que decir por el solo hecho de caer con nuestro comentario en el irrespeto a la otra persona. Pero, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, yo soy de una generación donde se dijo, la mujer sostiene el matrimonio, la mujer en medio de todo es la cabeza de la familia, pero tiene que hacer sentir a su marido que él es la cabeza, pero entonces uno no está ni para opinar ni para nada, sino para obedecer, calculen eso. O sea, es el síndrome de la mujer abnegada, según lo explican los psicólogos, y esos psicólogos, pues obviamente lo que dejan ver es que uno se callaba tontamente. Hoy en día no hay que callarse, hay que saber hablar, obviamente, dentro del respeto y dentro de todo, pero lo que me gusta de esta generación nueva es que esas chinas de todas maneras piensan y dicen, no, esto cómo así, esto es la cosificación de la mujer, esto no puede ser porque esto es un abuso con esto y con esto y con esto y con esto y se manifiestan. Entonces ustedes están también en esa misma colada y tienen una gran responsabilidad. Bueno, no sé si tienen comentarios adicionales sobre el tema de hoy, si tuvimos por entendido cómo es la teoría de Charles Peirce, Charles Sanders Peirce y del señor Eliseo Herón. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces descansen. Procesando. Procesando, sí. Ya son las 9:47. Por favor, descansen. Interesante. Qué bueno. Un abrazo enorme. ¿Quién está como Miriam Luque? Profe, soy yo, Víctor. Es que tuve un inconveniente con mi celular. Bueno, Su segunda opción, acá hay variedad, listo. así es. Se llama recursividad. Pasa nada. Recursividad. Siento, Bien. Bueno, entonces siento yo que, descansen. ¿Ah? siento yo que es una gran responsabilidad que nos corre piernas a toda esta nueva generación de comunicadores. Sí, así es. Así es. Por lo menos ahora Pero me gusta. tenemos a la opinión pública que también denuncia, ¿no? Esa es como la modificación que nosotros tenemos ahora, y es que contamos con un batallón y es que la opinión pública denuncia. Está bien. Bueno, entonces descansen mis chinitos y chinitas. Ha sido un placer en el día de hoy. Listo, profe, muchas Profe, muchas gracias. gracias. Bueno, Buenas noches. Que esté Gracias, muy profe. bien. Buenas Que noches. estén Que bien. Gracias, profe. Buenas descansen. noches. Gracias. Chao. Chao. Chao.